Quiero que empecemos haciéndonos una pregunta y es la pregunta que tal vez todos nos hacemos en algún punto sobre nuestra identidad, sobre realmente quiénes somos. Creo que a lo largo de nuestra vida hay muchas circunstancias que nos hacen a veces dudar sobre cuál es nuestra identidad, sobre quiénes somos. En un punto, cuando me preguntaban quién era yo, lo primero que yo respondía era mi nombre, porque pues esa es mi identidad, yo soy Laura. Y cuando me preguntaban que dijera algo más, pues yo decía qué estaba haciendo en ese momento, si estaba estudiando o estaba trabajando, cuántos años tenía, y de pronto una serie de información que de pronto podía decirles a los demás cuál era mi identidad o más o menos quién era yo. Entonces, en esta mañana quisiera preguntarles, si alguien les dijera quién eres tú, ¿qué dirían? ¿Qué palabra dirían? Solo una palabra. ¿Quién es usted, Olguita? Ok. Muy creyente, ok. Estamos todos muy cristianos. Pero hablando en serio, imagínese la situación en la que usted está, no sé, en un curso de algo. Usted dijo, no, quiero pasar mi sábado haciendo un curso de algo, entonces me voy a meter a hacer un curso de canto, un curso de guitarra, un curso de cocina, lo que sea. Si a usted le preguntan, ¿quién es usted? Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué es lo primero que usted diría? Aparte de su nombre. ¿Sí diría eso? ¿Soy hija de Dios? O sea, no estoy acusándolos, es una pregunta. ¿Sí? ¿Qué dirían? Normalmente su profesión, ¿sí? Normalmente uno dice, soy Laura, hago esto, hago lo otro. ¿Qué más dirían? Sí. O también a veces muchas madres dicen, soy mamá, porque pues hace parte de su identidad. Entonces, quiero que veamos cómo realmente dentro de nuestra identidad, realmente lo primero que decimos o lo primero que aceptamos no siempre es relacionado con quiénes somos en Dios. Se los voy a dejar para que lo piensen. Entonces, normalmente, si nosotros leemos la palabra, cuando uno habla de quién soy yo y cuando uno es creyente, y en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cómo se le conocía a las personas que seguían a Jesús o que decían creer en Jesús. Se les llamaba creyentes o se les llamaba seguidores del camino, porque Jesús había dicho, yo soy la vida y el camino. Entonces, por eso se les decía seguidores del camino. También se les decía cristianos. Hubo un momento en que empezó a decirse cristianos como adoptando el nombre de Jesús, también hablando de seguidores de Jesús. Y finalmente hay una palabra que se repite mucho en el Nuevo Testamento, que es la palabra discípulo. Así era como se reconocían los cristianos del Nuevo Testamento. Eran discípulos de Jesús. Esa era su principal identidad. Y cuando hablamos de la palabra discípulo, ¿qué pensamos? ¿Me puedes pasar, por favor, las imágenes? Hoy voy a estar muy pedagógica porque pensé que iba a ser frío, que de pronto el clima va a estar como para... Entonces los quiero atentos, por favor. Podemos pasar las imágenes. Eso, está muy bien. Entonces, aquí podemos ver un discipulado, un discípulo, ¿sí o no? Pero así como con seguridad, iglesia, por favor. Sí, bien. Siguiente. Ahí podemos ver un discipulado. Siguiente. Ahí podemos ver un discipulado. Siguiente. Ahí podemos ver un discipulado. Hasta hay una publicidad y todo. Piensen. ¿Sí o no? Listo, sí. Siguiente. Ahí podemos ver un discipulado. ¿Hay una más o esa era la última? Ah, sí. Ahí podemos ver un discipulado. Listo. Quiero que nos podemos devolver a donde está el niño solo, por favor. La anterior. No, el niño. Esa es una niña, por Dios. Ay, el niño. Listo. Entonces, cuando pensamos en discípulos, pensamos en el discípulo y el maestro. Ahí el niño está discipulándose solo. Ahí no tiene ningún maestro. Seguramente lo tuvo, pero ahí solo podemos ver al niño. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Ya. Ahí podemos ver el maestro y el discípulo. De hecho, aquí podemos ver cómo lo está instruyendo mientras el discípulo está haciendo lo que seguramente el maestro le enseñó. El siguiente, por favor. Bueno, en esa claramente se está haciendo alusión a Jesús
y ahí contamos 1, 2, 3, ahí se supone que es Jesús y sus 12 discípulos. Y aquí más o menos lo que podemos analizar es que Jesús está, uno podría ponerle muchas teorías a esta imagen, pero quedémonos con que está Jesús, sus 12 discípulos que lo siguen mirando hacia el mismo lado. Y podemos devolvernos por favor hacia donde está la niña. Eso. Bien, ahí ¿por qué no habría un discipulado? Cuando lo busqué es porque quisiera que empezáramos a hacernos la idea con la palabra discípulo, primero de qué tipo de discípulo somos, qué pensamos con la palabra discípulo, porque normalmente uno cuando piensa en discípulo piensa en una persona que sigue a su maestro, que hace lo que su maestro le enseña, pero muchas veces aunque nosotros nos llamamos creyentes o seguidores de Jesús o discípulos de Jesús, eso puede ser una persona leyendo la Biblia que se dice ser creyente. Y no los estoy juzgando porque lo digo por mí misma, cuando a veces decimos hay que hacer el devocional y ahí está, usted puede estar usted con la Biblia y su cuaderno devocional mirando, Señor, ilumíname porque no entiendo nada, o leo la Biblia porque me toca, o para que el pastor no piense mal de mí, para los que le tenemos que enviar el devocional al pastor. Entonces, ese puede ser un tipo de discipulado, o sea, que sea bueno, sea malo, pero así podría ser una persona. En el discipulado. Y el primero, por favor, la primera imagen, ahí vemos la primera imagen. Entonces, eso puede ser un discipulado, pero estamos hablando de un discípulo y cuál es el maestro del discípulo en ese caso. Una estatua, un ídolo, un becerro de oro, que creo que de ahí es donde sale. Entonces, quería que hiciéramos esta pequeña introducción como para que entendamos que el hecho de que nosotros nos llamemos discípulos no siempre quiere decir que seamos discípulos del maestro, que en nuestro caso es Jesús. Y lo vamos a desarrollar a lo largo del día de hoy. Primero empezando con definir qué es un discípulo. La palabra discípulo significa en griego mathetes, que viene de la palabra mathema, que significa aprendizaje. O sea, realmente un discípulo es un aprendiz. Y me pareció muy chévere cuando lo estudié porque no es una persona que aprende de forma pasiva o pacífica. O sea, un aprendiz, por ejemplo, de carpintero es una persona que aprende el oficio y va haciendo, de forma que cuando ya está grande y está listo para enseñarle a otros, ya sabe lo que tiene que hacer porque ha ido practicando. O sea, un discípulo no es una persona que escucha y no hace lo que le enseña, que es lo que podemos ver cuando Jesús hablaba a la multitud. Una cosa era la multitud, que la mayoría escuchaba pero no hacía, no era hacedora de la palabra, y otra cosa eran los 12 discípulos que estaban llamados para ser aprendices de Jesús. Entonces, eso es lo que significa la palabra discípulo, realmente es aprendiz o alumno. Entonces, vamos a verlo más hacia nuestra identidad, como quién es un discípulo, qué es un discípulo, con un versículo de la palabra que está en Marcos 3, 14, 15. Este es un versículo que vamos a usar a lo largo de toda la prédica para que se lo aprendan y pongan mucha atención. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Porque quiero que empecemos y hoy no vamos a hablar de qué hace un discípulo. De pronto vamos a tocarlo al final, pero no quiero darles de pronto una lista que podemos encontrar en la Biblia sobre lo que hace un discípulo, porque muchas veces nos concentramos en lo que deberíamos hacer para parecer un discípulo de Jesús, en vez de entender que necesitamos primero seguir a Jesús, aprender de Él, y ahí sí podemos tener las obras que Jesús quiere de nosotros. Si no entendemos que ser discípulo no se trata solo de lo que hago, sino de lo que yo soy, creo que es muy difícil que no se nos vea forzado el cristianismo. Jesús llamó a sus 12 discípulos para que lo escucharan y aprendieran, y después de que Él murió y resucitó y se fue a la presencia del Señor, mandó al Espíritu Santo para que los discípulos hicieran sus obras. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que una cosa era Pedro incluso con Jesús y otra cosa era Pedro con el Espíritu Santo. Porque Pedro seguía a Jesús y pasaba tiempo con él, pero fue hasta que estuvo el Espíritu Santo y esa transformación en su corazón que él pudo hacer las obras de un discípulo. Y es por eso que quiero que nos concentremos, hay una imagen que yo tenía ahí, no en las obras, o sea, qué es lo que tengo que hacer como cristiano y lo que tengo que dejar de hacer para poder serlo, sino realmente en quién soy yo como cristiano, si realmente sí estoy recibiendo de Jesús para así poder
mostrar que mis obras son las obras de un discípulo de Jesús. Entonces no se trata de que lo que hago determina quién soy, sino se trata de que yo soy y luego hago. Y quiero que lo tengamos muy claro para desarrollar el resto del mensaje. Entonces, cuando leemos Marcos 3:14, podemos identificar 3 cosas principales que caracterizan a un discípulo de Jesús. Cuando dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él, estamos hablando de pasar tiempo con él. Y los discípulos sí que pasaban tiempo con Jesús, pasaban mucho tiempo con él, oraban con él, comían con él, escuchaban sus enseñanzas. O sea, quiero que lo llevemos a entender que tristemente, y lo digo por mí misma, vivimos un cristianismo como si no leyéramos la palabra. En serio que sí. Cuando yo me acerqué como por tercera vez a Hechos, porque yo no sé cómo leía yo Hechos, yo seguramente lo leía en sueños, pero cuando realmente cogí la Biblia y leí Hechos, hice mi devocional y estudié y anoté y busqué e investigué, yo dije, o sea, definitivamente el cristianismo que muchas veces estamos viviendo hoy en día, sobre todo en los lugares donde la iglesia no es perseguida, es un cristianismo muy chistoso. En serio que sí. En Hechos las personas anhelaban pasar tiempo con Jesús y a nosotros nos obligan a pasar tiempo con Jesús. O sea, es como una carga, es, ay, no tengo tiempo de hacer el devocional porque es que tengo que ir al trabajo y llego muy cansado y luego hago el devocional pero en sueños y en la mañana no me alcanza el tiempo. O sea, es increíble y es incluso absurdo cómo nos llamamos discípulos de Jesús, pero nos cuesta pasar tiempo con Jesús. Nos llamamos discípulos de Jesús y nos cuesta obedecer a Jesús. O sea, yo recuerdo una prédica en que el pastor dijo, un poco fuerte, pero así es la palabra, que si nos costaba mucho obedecer a Jesús, tal vez ni siquiera éramos escogidos, porque la obediencia no se puede convertir en una carga y seguir a Jesús no se puede convertir en una carga que me lleve a una amargura, porque yo no vi a ninguno de los discípulos ni en Hechos amargados ni quejándose, porque es que lo que no puedo hacer, pastor, es que no puedo disfrazar a mi niño en el día de brujas y eso me parece terrible porque Dios es un Dios aburrido. Señor, dame paciencia. Yo sé que Dios tiene mucha paciencia conmigo, pero a veces en serio cuando yo escucho sus comentarios digo, así me verá el Señor de verdad. Yo a veces seguramente me quejo por cosas que no tienen sentido y pienso que la raíz de esas actitudes que todos tenemos, porque todos hemos hecho comentarios así seguramente ante los ojos de Dios, Él ha dicho, es como si no leyéramos la palabra y como si no entendiéramos que la raíz de nuestro problema es que no somos verdaderos discípulos de Jesús. Porque un discípulo de Jesús anhela pasar tiempo con Jesús y más adelante lo vamos a ver. Entonces, lo primero, un discípulo pasa tiempo con su maestro. Lo segundo dice, y para enviarlos a predicar. Un discípulo habla lo que su maestro habla y habla como su maestro habla. Eso es lo que hace realmente un discípulo. Cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, normalmente a uno se le pegan de pronto los dichos, los gestos, incluso con los papás. A mí me dicen que mis gestos son igualitos a los de mi mamá y seguramente así lo es, porque pues ella me educó, ella me crió, o sea, se nota entonces que pasó tiempo conmigo. Cuando usted no pasa tiempo con su papá y se nota cuando de pronto no hay un parecido. Lo mismo pasa en las parejas. Muchos gestos, muchos dichos míos, mi esposo los dice y viceversa, ya como que hay una unión ahí que es complicado de deshacer porque pasamos mucho tiempo juntos y es lo que pasa con un discípulo y su maestro. Si usted realmente es discípulo de Jesús, usted tiene que hablar como Jesús y hablar de lo que Jesús hablaba. ¿Y de qué hablaba Jesús? De los chismes del día, de la farándula, de todo el catálogo de Netflix. Jesús se lo sabía. Eso hay gente que le puede decir a uno todas las películas y todas las series. No. Jesús hablaba de la palabra. Y por último, en el versículo que estamos viendo de Marcos decía, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso podríamos reunirlo en las obras. Por último, las obras. O sea, un discípulo hace lo que el maestro hace y tiene la autoridad y la capacidad para hacer lo que el maestro hace. Es decir, si usted como discípulo de Jesús dice, no, yo no puedo hacer las cosas que, por ejemplo, hace el pastor porque su relación es diferente y el pastor, el Dios sí escucha al pastor porque hay una relación diferente,
considere si realmente usted es discípulo de Jesús. Entonces, y ahí va el título de la predicación, creyeron que iba a hablar de qué es un discípulo, pero no. Ya hablamos de qué es un discípulo, pero lo que realmente Dios me llevaba a pensar cuando estaba haciendo sobre todo mi devocional en Hechos, y es que de verdad Hechos me trastornó. O sea, cuando yo leí Hechos de los Apóstoles, que habla sobre la historia de la iglesia, cómo empezó la iglesia y las primeras horas de la iglesia, yo dije, realmente es muy triste como, aunque obviamente la iglesia primitiva también tuvo sus problemas, nosotros estamos viendo un cristianismo muy chistoso y creemos que está bien. O sea, creemos que estamos bien en comparación de pronto a las personas que no creen en Jesús, pero no lo estamos. Por lo menos ellas abiertamente dicen, no, yo no soy discípulo de Jesús y ya. Pero uno dice, soy discípulo de Jesús y no lo es, pues parece incluso peor. Entonces la pregunta que yo me hacía y el título de la predicación es, listo, estas son las cualidades de un discípulo, pero realmente mi maestro es Jesús. ¿Quién me está discipulando? Porque quien me está discipulando es el que determina quién soy yo y a quién me parezco y cómo hablo y con quién pasé tiempo, y las obras que yo hago tienen que ver con la fuente de mi discipulado. Quiero que hoy nos preguntemos si realmente Jesús es mi maestro, porque todos aquí seguramente somos discípulos, pero no sabemos si realmente nuestro mayor discipulado viene de Jesús, porque yo puedo ser discípulo de muchas cosas, y es lo que quiero que veamos en esta mañana. Entonces, el primero, el discípulo del hombre. Y en este entro yo. Voy a abrir mi corazón con ustedes, iglesia, pero no tanto para el chisme, solo un poquito. Entonces, de hecho, este mensaje llegó a mi corazón primero cuando empecé a leer Hechos de los Apóstoles, pero segundo cuando hablaba con una amiga que se parece mucho a mí. Las dos somos muy parecidas, las dos estudiamos la misma carrera, la misma universidad, las dos somos igual de ñoñas, hay feeling ahí. Entonces, ¿qué hacemos las dos? O sea, tenemos una forma también muy parecida de hacer el devocional. Yo cuando hago mi devocional suelo hacerlo entonces con mi cuaderno, hablo mi Biblia, tengo en el computador diferentes páginas que me gustan porque investigan y hablan en detalle de lo que estoy leyendo. Entonces eso es lo que yo hago en mi devocional y eso es lo que ella hace también. Y las dos hablábamos sobre eso, sobre el devocional. Yo le decía, no, mira que yo entendí esto en Hechos y demás, y después las dos dijimos, creo que hay un punto en el que nos gusta a veces hacer más el devocional porque nos gusta el conocimiento más que realmente porque la palabra nos transforma. Y por eso cuando uno es discípulo del hombre, lo quiero dividir en dos para que lo analicen. El primero es el autodiscipulado, cuando soy discípulo de mí mismo, y es lo que yo sentí que me estaba pasando. O sea, cuando yo creo que solo en mi capacidad puedo leer la Biblia, solo en mi propia opinión, entonces todo lo que viene en mi mente va desde mi propia capacidad, y eso era lo que yo sentía que yo estaba haciendo. O sea, no les digo que está mal que uno estudie a profundidad la palabra, pero siento que para mí era más una cuestión como qué tanto sé de la palabra, sí. Eso era lo que yo en el fondo realmente sentía, cuánto conozco, cuánto entiendo. Cuando alguien me preguntaba, ay, es que no entiendo tal pasaje de la Biblia, yo te lo explico, yo lo estudié. Y realmente esa no es la idea del discipulado. O sea, yo me estaba autodiscipulando, y hay un punto en el que eso se nota, porque yo decía, sí entiendo la palabra, pero no siento que la palabra cambie mi vida. O sea, cuando usted tiene un discipulado propio y lo hace solo en su capacidad, entonces usted no le da espacio al Espíritu Santo para que transforme su corazón y para que esa palabra sea revelada, para que usted no se enorgullezca a sí mismo de cuánto sé, sino realmente usted diga, wow, yo no sé nada, pero Dios me ha dado la capacidad de entender. Proverbios 2:6 dice, solo Dios puede hacerte sabio, solo Dios puede darte conocimiento. Y es porque solamente la gloria puede ser para Dios. Si Dios le ha dado a usted capacidad para de pronto entender cosas que otros no entiendan, o capacidad para que le guste leer la Biblia, o porque le gusta leer, no es porque usted sea guau, o sea, usted no es nadie. Y eso me lo digo yo a mí misma cuando me pasó y me di cuenta, yo no soy nadie. Todo lo que yo tengo y todo lo que soy es porque Dios lo quiso así. O sea, si Dios de pronto me dio la capacidad, porque fue lo que yo estudié literatura, y obviamente en eso es como
aprender a comprender a profundidad los textos, es porque Dios así lo quiso y Él me dio la capacidad, y como me la dio, me la puede quitar cuando quiera, porque es su voluntad. Dios quiere que la sabiduría venga solo de Él para que ninguno de nosotros tenga por qué enorgullecerse. Además que la carne solo produce carne. Y esa era la pregunta que yo me hacía cuando yo decía, si tengo tantos tiempos de devocional y leo y estudio la Biblia, y leo de pronto todo un capítulo sobre dominar la lengua, porque no la domino. O sea, si ya he leído y vuelvo a leer y me sé la palabra de memoria, Señor, ¿por qué sigo siendo tan chismosa? Era mi oración. Y en ese momento, cuando hablaba con mi amiga, las dos nos dimos cuenta de nuestro problema. Dijimos, pues, ¿cómo va a ser si yo estoy tratando de entender la palabra por mi propia capacidad y no estoy permitiendo que haya una transformación, una revelación de lo que significa la palabra? Porque hay muchos libros en el mundo, pero la Biblia es la única que tiene la capacidad de transformar, o sea, la única que se llama palabra de vida, porque la palabra penetra hasta lo profundo del corazón, me hace entender mi pecado y lo que está mal y me lleva a arrepentirme, y eso lleva a un cambio. Pero si yo no estoy también capacitado para sentarme, o no capacitado, yo no quiero. Si yo soy de los que hace el devocional de afán en el Transmilenio, o voy a leer un versículo y lo leí y eso fue todo. O sea, en eso usted se demora 30 segundos. Entonces, difícilmente la palabra va a ser revelada porque usted no está meditando en la palabra. O sea, usted no tiene un tiempo para leer y que Dios le instruya, o sea, como para meditar. ¿Qué significa meditar? Meditar es cuando yo, en el caso de la palabra, leo, repito cuantas veces tenga que repetir y medito, pienso en lo que acabo de leer, qué significa lo que acabo de leer. Señor, ¿qué quieres que me digas? Pero si yo no estoy haciendo eso, la palabra no va a hacer seguramente ningún efecto en mí, porque la palabra tiene poder, por supuesto que sí, pero el Señor también dice, si me buscan y me buscan de todo corazón, me hallarán. ¿Realmente usted está buscando de todo corazón a Dios cuando se acerca a su palabra? Y cuando digo lo que es carne solo produce carne, es porque si usted lee la palabra desde su carne, para complacer a su carne, o no en el espíritu, o sea, no para alimentar el espíritu, leerla por leerla, lo que usted va a dar es carne. Entonces usted puede leer todo el capítulo de Santiago que habla sobre dominar la lengua, no hablar mal de los demás y todo eso, pero si usted lo leyó de afán, usted lo leyó por leerlo, usted no está interesado en que esa palabra cambie su vida, usted igual va a ser igual de chismoso y la verdad está perdiendo su tiempo porque no está dedicándole un tiempo a ese discipulado. Entonces, ese es el autodiscipulado. El discipulado, bueno, estamos hablando del primer punto, que es el discipulado del hombre. Y dentro de ese primer punto está el autodiscipulado y luego está el discipulado terrenal. El discipulado terrenal lo puse así como el que solo depende de otros creyentes, de otros hombres. Y este también pasa mucho. Entonces, cuando yo soy discípulo del pastor o de mi líder o del pastor internacional que me parece súper guau, o de mi hermano en la fe, más que de Jesús, hay un problema, porque entonces mi fuente es una persona que está llena de defectos. Es como si yo me mirara al espejo y quisiera parecerme al pastor. No, es que el pastor es mi modelo, es mi reflejo y yo quisiera que mi reflejo fuera igualito al pastor. Con todo el respeto que el pastor nos merece, él es un excelente pastor y un hombre maravilloso, pero el pastor también tiene defectos porque él no es Jesús. Y si yo me copio del pastor, me voy a copiar también de sus defectos. O sea, voy a estar con las cosas buenas y las cosas malas del pastor. Y lo mismo pasa si fuera mi reflejo. Usted no quisiera tener mi reflejo, porque hay muchas cosas en mí que no es bueno imitar, y lo mismo con cualquier otra líder de pronto de la iglesia o persona que usted admire. Nadie tiene por qué ser su fuente de discipulado más que Jesús. Usted puede ver todas las prédicas que quiera de sana doctrina, usted puede escuchar el consejo del pastor, la instrucción del pastor, las predicaciones y demás, pero sus ojos siempre tienen que estar puestos en Jesús. Porque cuando eso pasa, entonces si el pastor se equivoca, ya usted no tiene fe. No, el pastor se equivocó, entonces yo me fui a la iglesia, ya no soy cristiano porque ya no creo en nada ni nadie. Era porque usted era discípulo del pastor. Y hay un versículo en 1 Corintios 10, 1 Corintios 1 a partir del 10, que habla exactamente de lo mismo, lo cual quiere decir que esto es un problema desde el principio de la iglesia.
Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Pongamos atención a este. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Más adelante dice, pues Cristo me mandó a predicar la buena noticia. Entonces, lo que Pablo quería decir era, no se fijen en mí, porque yo solo soy un mensajero de Jesús. O sea, yo no soy nadie para que ustedes digan, soy seguidor de Pablo, y nos pasa muchísimo, no, yo sigo a tal pastor, o en la iglesia misma, no, a mí no, porque solamente el pastor o solamente Pepito, eso no tiene sentido, iglesia, porque nosotros somos discípulos de Jesús, no somos seguidores de nadie más. Obviamente, y me pasa a mí también, hay prédicas en internet que me gustan más que otras porque hay una afinidad de pronto, porque hay unas que son de buena doctrina y otras que tristemente no, y en general, pero eso no quiere decir que yo sea seguidor de esa persona. Y es que solo a mí me gusta mucho un pastor que se llama Sugel Michelén, solo lo que diga Sugel es palabra de Dios y es la ley y punto, porque no es así. En el Nuevo Testamento hubo una iglesia una ciudad de las muchas que visitó Pablo que se llamaba Berea, y fue la única ciudad que se menciona en Hechos que cuando Pablo fue a predicarles, ellos llegaron a estudiar la Biblia en sus casas y dijeron, sí, tienes razón en todo lo que dice, porque yo leí, y fue la única iglesia que se mencionó que realmente comparó en su relación con Dios, en su estudio de la Biblia, lo que le estaban diciendo. ¿Usted hace eso cuando escucha una predicación? Porque cuando yo no hago eso, estoy de pronto diciendo que estoy siguiendo más a esa persona que lo que dice la Biblia. Y todos tenemos la capacidad de leer la Biblia por nuestra cuenta. Si no, entonces, ¿para qué hay Biblias para cada uno? Podríamos volver en la época del medioevo, donde solamente el sacerdote tenía la Biblia y el resto no conocía a nadie. Ahí sí uno cómo sabía, cómo le refutaba uno a la persona que estaba leyendo la Biblia si uno no tenía el conocimiento. Pero ahora no hay excusa, porque gracias a Dios la palabra de Dios es el libro con más impresiones y más traducciones en el mundo, para que no haya excusa respecto a eso. Cuando yo soy discípulo del hombre, me recuesto y no hay un crecimiento espiritual verdadero. Y ahí vienen, por ejemplo, las excusas de, no, yo no tengo que ser tan perfecto como el pastor, porque es que el pastor sí, el Señor le exige más, porque él tiene un rol especial. Obviamente el rol del pastor es un rol importante y de mucha responsabilidad, pero usted tiene que tener la misma comunión con Dios que tiene el pastor, aunque parte de la Biblia dice que no. Que alguien me lo diga, porque yo no he leído eso. O lo mismo cuando a veces dicen, pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo escucha. O a otras personas que usted considera que de pronto están en cierto estatus espiritual. Eso no debería ser así, iglesia, no está bien. O sea, no normalicemos lo que no está bien, porque en la palabra no era así. Obviamente, si el pastor es el pastor, él tiene que cuidar de sus ovejas, de las ovejas del Señor. Y lo mismo con los maestros, que se les exige una responsabilidad, pero eso no nos exime a nosotros de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que amar a Dios y buscarlo y tener la capacidad de que si el pastor no nos contesta las llamadas, yo no me puedo echar a morir. O sea, Dios me ha dado la palabra para que yo consulte y el Espíritu Santo para que me revele. De modo que yo no puedo estar brava con el pastor porque no está 24/7, no, porque yo tengo la autonomía espiritual. De eso se trata la iglesia. Y creo que por eso muchas veces venimos aquí a recibir solamente. Creemos que la iglesia son los domingos, creemos que la iglesia son los líderes, que la iglesia es el pastor, que la iglesia es el grupo de alabanza. La iglesia somos todos. La palabra del Señor dice, edifíquense unos a otros. No, el pastor edifica a sus ovejitas y las ovejitas no hacen nada. No, eso no dice la palabra. Todos tenemos que tener la capacidad de edificarnos unos a otros. Si usted no tiene la comunión con Dios y el conocimiento de la palabra y un hermano lo necesita porque el pastor no está, el pastor se fue,
no está en la iglesia y un hermano viene y acude a usted, ¿usted está en la capacidad de edificarlo realmente, no con su propia opinión, sino con la palabra? Porque si no es así, difícilmente usted está siendo parte de la iglesia que Dios quiere. Cuando yo soy discípulo y seguidor del hombre más que de Jesús, mi relación entonces depende de los demás y no tengo una relación genuina con Jesús porque para eso está lo que los demás me digan. Si el pastor predica los domingos, ¿yo para qué tengo que leer la Biblia entre semana? Pues ya con el mensaje del pastor me alcanza para lunes, martes, miércoles, jueves. Y creo que no es eso lo que la palabra dice. Cuando yo soy discípulo de otras personas, me construyo a la imagen y semejanza de la persona que yo sigo y no a la imagen y semejanza de Dios, que es lo que Él anhela para nosotros, a la imagen y semejanza de Jesús. Hay otro discipulado que es el discípulo del mundo y ese creo que nos toca a muchos también. Siguiendo con lo que estábamos leyendo en 1 Corintios 1, del versículo 20 al 21, dice: así que, recuerden que Pablo les había dicho que porque eran seguidores de uno del otro, si realmente Cristo era uno solo. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Creo que la palabra es clara, es clarísima. Usted no puede ser discípulo del mundo y ser discípulo de Dios. Y con las características que hablábamos de la comunión, las palabras y las obras, piense realmente en porcentaje si usted a veces es más discípulo del mundo de lo que es de Dios. La sabiduría humana no me ayuda a mí a entender la palabra de Dios. Lo que les decía yo, sí, en mi caso a mí me gusta mucho leer y por eso yo estudié literatura y gracias a Dios por las habilidades y herramientas que me da para mi vocación terrenal. Pero eso no me salva, ni me da vida. O sea, si yo me quedara con eso, andaría, como dice la palabra, prácticamente muerta en vida. Pablo dijo: ustedes tienen que andar como vivos, como personas vivas, llenas de la palabra, no en la sabiduría humana. La sabiduría humana no es suficiente, ni salva, ni lo va a hacer usted discípulo de Jesús, sino al contrario, puede que lo esté arrastrando hacia algo que usted ni se ha dado cuenta. Cuando usted se levanta un día y dice, como que ya no soy cristiano porque ya no sé ni en qué creo. Si usted no es discípulo de Jesús, esto puede que pase. Me parece muy bonito lo que dice aquí cuando habla de cómo a Dios eso no le importa. O sea, cuando usted está siendo discípulo del mundo, usted está recibiendo información que para Dios es nada. Si nosotros hemos durado muchos siglos tratando de entender el misterio del universo y responder la pregunta de quién soy yo y para dónde voy y la filosofía y todo lo que el hombre quiere alcanzar, pero para nada ha podido lograr llegar al 100% del conocimiento que tiene Dios, porque solo Dios tiene la sabiduría que puede darnos vida y vida en abundancia. ¿Con quién paso más mi tiempo? ¿Con Jesús o con las novelas? Porque si paso tiempo más con las novelas, si usted haga la cuenta, porque eso es fácil, yo puedo decir, no, pero Jesús está todo el tiempo conmigo, entonces yo paso todo el día con Jesús. Pero usted sí es consciente de la presencia de Jesús, usted habla con Jesús, porque, o sea, pasar tiempo. Yo y una vez tuvimos una discusión conyugal, no discusión, solamente un desacuerdo conyugal, porque, y María Paula también lo dijo una vez, a los hombres les parece que ya estar ahí es estar, es pasar tiempo de calidad, ya y ya estamos. Y para mí, por ejemplo, no es así. Y yo le decía, no, tú y yo podemos estar todo el día, y estuvimos todo el día el jueves haciendo cosas de la iglesia y demás, pero eso no es estar conmigo. O sea, si tú no hablas conmigo y no tenemos tiempo para hablar, para conocernos más, para compartir juntos, eso no es pasar tiempo conmigo. Y creo que lo mismo pasa con Jesús. Si usted no toma un tiempo para orar, para hablar con Jesús y para leer la palabra, eso no es tiempo con Jesús. Si usted pasa más tiempo en las telenovelas, seguramente lo que usted va a hablar es sobre telenovelas.
Y como usted va a hablar, hasta de pronto se va a empezar a copiar de los acentos y pasa muchas veces. Hay gente que parece un personaje de telenovela y uno dice, salte del televisor, por favor. ¿Con quién, como quién hablo? ¿Como Jesús o como mi amigo que no es creyente? Si decido pasar más tiempo en el mundo que con Jesús, seguramente esos hábitos se me van a pegar. Seguramente si a mí me encanta pasarla con mi amigo que no es creyente y todo el tiempo y le doy prioridad a él y le doy prioridad a las cosas que no me atraen al Señor, entonces así voy a hablar y de eso voy a hablar. De lo que usted habla también habla sobre quién es usted. Si usted sabe más sobre toda la farándula y sobre todos los chismes, o digamos en el caso de que les gusten los deportes, usted se sabe todo sobre fútbol y sabe más sobre eso que sobre la palabra de Dios, yo creo que hay que preocuparse. Porque eso está mostrando en un balance de quién realmente estoy siendo discípulo, de qué fuente estoy conectado y de qué me estoy alimentando. Es imposible para usted realmente ser cristiano y mostrar a Jesús en su vida si usted no toma la decisión de ser discípulo de Jesús. Y quiero que lo tengamos claro porque a veces, y me pasa con las niñas que tengo en el grupo de jóvenes, que tengo el privilegio de aconsejar. Ellas me dicen, es que yo no sé, porque como que me frustra, como que no quiero estar en el mundo, pero entonces tampoco quiero 100% darle mi vida a Dios, entonces como que ni lo uno ni lo otro, entonces me siento culpable todo el tiempo porque no soy lo suficientemente cristiano. ¿Y usted cree que esa es una vida que vale la pena vivir? ¿Una vida llena de culpabilidad porque usted no es suficientemente cristiano? O sea, cuando yo conocí el evangelio fue gracias a mi mamá, porque ella desde chiquita hacía el devocional conmigo y eso, hasta los 20 años teníamos que ir a su cuarto a hacer el devocional. Hubo un momento en el que obviamente yo iba por ir, como por obediencia, porque había un temor de Dios en mi corazón, y llegábamos con mi hermana. Y además mamá se demoraba como media hora orando al final para cerrar esa palabra de devocional. Y así me pasaba. Porque obviamente yo tenía un temor de Dios que mi mamá me había enseñado, pero no había en mí todavía una convicción de, ¿por qué creo esto? O sea, sí estoy creyendo de verdad, hasta que ya yo misma tuve mi encuentro con Dios y dije, no, definitivamente esto sí vale la pena y vale muchísimo la pena. Y tomo la decisión de que ya mi fe no es la fe de mi mamá en mí, sino es mi propia fe. Creo que cuando tomamos esa decisión es cuando realmente podemos ver el fruto de Jesús en nosotros. La palabra dice, creo que es en Juan 8 cuando habla de la vid, Juan 13, que habla de la vid. Si usted no está pegado a la vid, el fruto que usted va a dar no es el de la vid. Deje de esforzarse por hacer las buenas obras de Jesús, porque eso no le va a servir a usted para nada. Si usted no es discípulo de Jesús y no se alimenta de la fuente, eso va a salir forzado, va a ser un cristianismo forzado. Y para usted entonces va a ser más fácil, porque su corazón está tan lleno del mundo o del hombre o otras cosas, que lo va a atraer a eso. Y entonces es mucho más fácil seguir siendo discípulo de esto y forzar las obras de Jesús, cuando lo normal es que de lo que yo soy discípulo y lo que está en mi corazón puesto, fluye el fruto. Y eso también pasa con el Espíritu. Cuando usted toma la decisión de ser discípulo de Jesús y usted pasa tiempo con Jesús, las obras de Jesús fluyen en usted. Usted no tiene que forzar nada. Usted no tiene que venir a decirle al pastor, el pastor es tan difícil obedecer, el pastor es tan difícil ser cristiano, porque usted va a sentir el gozo y la plenitud que le da Jesús y las obras que vienen naturalmente. Porque así como lo que es carne solo produce carne, lo que es espíritu solo puede producir espíritu. Si usted es discípulo de Jesús y se alimenta de Jesús, solamente va a poder hablar de Jesús y va a hablar como Jesús. Hay un episodio de la Biblia en el que Pedro está negando a Jesús y es muy chistoso, porque aun cuando lo está negando, la gente misma reconoce y dice, no, usted sí es discípulo de Jesús porque usted habla igualito que él. Porque cuando yo paso tiempo con Jesús, voy a hablar como Jesús, voy a hacer lo que Jesús quiera, me voy a parecer más a mi maestro. Va a ser algo inevitable que va a fluir, pero ya es decisión de nosotros si queremos realmente vivir con la culpabilidad de que no podemos ser lo suficientemente cristianos, pero tampoco queremos dejar el mundo, o tome una decisión y ya. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Qué dice la palabra respecto a los fríos, los tibios y los calientes? Es que la palabra no tiene grises. Usted o es o no es.
¿Usted es discípulo de Jesús o es discípulo del mundo? Usted no puede ser discípulo de los dos, porque si usted es discípulo del mundo, al menos en un porcentaje, entonces no es discípulo de Jesús. No está haciendo lo que Jesús quiere. Porque creen que Jesús, cuando llamó a los 12 discípulos, les dijo: dejen a todo y vengan a seguirme. Yo no estoy diciendo que dejen a sus familias y se divorcien, no, herejía. Yo estoy diciendo que uno tiene que estar dispuesto a entregarle su vida a Jesús y a priorizarlo a Él para realmente ser discípulo de Jesús. Pero si usted quiere dedicarse a las obras del mundo, si para usted lo más importante es la fama y el dinero y esas cosas, entonces quédese siendo discípulo del mundo, porque pues eso lo va a ayudar. Ser discípulo del mundo va a dar las obras del mundo. Pero si usted realmente quiere ser como Jesús y obrar como Jesús obraba, entonces tiene que tomar la decisión de ser, ese es el último punto, el discípulo de Jesús. Más adelante, recuerden que estamos leyendo 1 Corintios 10 y nos hemos centrado solo en el versículo de Marcos, cuando Jesús llama a los discípulos, y en 1 Corintios, la primera carta a los Corintios 1, a partir del versículo 20. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 30. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Si usted se siente más orgulloso de sus propios logros, de su casa, de su beca, de su carro, de su familia, menos de Jesús, hay un problema ahí también en nuestro corazón. Si mi mayor orgullo no es Jesús, no es mi maestro, hay un problema en mi corazón, porque eso no se negocia. La palabra es así, tajante. O eres del mundo, Jesús también lo dice, ustedes si hacen las obras del mundo son de su padre, Satanás dice incluso, son del mundo, no son míos y no los puedo reconocer como míos, porque usted no puede ser servidor de dos señores y la palabra lo dice varias veces. Entonces yo me ponía a pensar desde mí misma, ¿por qué no somos conscientes como iglesia? Porque yo no era consciente de que esto no es negociable, o sea, porque yo pensaba que estaba bien estar como así durante tanto tiempo, pues no es que yo sea tan vieja, ¿no? Tanto tiempo de mi vida, la adolescencia y un poquito más, porque yo siento que de verdad hasta cierta edad y hace no mucho yo dije, estoy viviendo lo que no es. Ser discípulo de Jesús es pasar tiempo con Jesús. Hechos 15:17 dice, prácticamente y parafraseándolo, todos los que ha llamado a ser suyos lo buscarán. Y ahí es cuando Pedro está hablando sobre cómo ya no solo los judíos podían buscar a Dios, sino también los gentiles, los que no eran judíos, porque es que el Señor no tiene favoritos. Si usted también es de los que dice, ay, es que el Señor bendice a, no sé, alguien que sea visible en la iglesia porque es su favorito, eso no está en la Biblia, eso no es correcto. De hecho, hay una palabra y esa está, si la encuentro por aquí o si recuerdo, si no estoy mal, está en Hechos, cuando precisamente Pedro dice, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. O sea, usted no puede escudarse en que es que usted no es el favorito de Dios, porque Dios no tiene favoritos. Dios tiene gente que le temen y hacen lo correcto, eso es todo. No es que el pastor es el favorito de Dios, yo soy no. Son más bien personas que han estado dispuestas a acercarse a Dios y a buscarlo de todo corazón, que es lo que todos deberíamos anhelar. Si usted realmente ha sido llamado a ser de Jesús, usted lo va a buscar. Si usted realmente es discípulo de Jesús, usted va a hablar lo que Jesús hablaba, que era su palabra, y cómo Jesús hablaba. Jesús cómo hablaba, con sabiduría, con amor, con gracia. Yo nunca vi a Jesús metido en una discusión política ahí al lado de algún dirigente o de algún opositor y dando toda su vida y todas sus redes sociales llenas de… No. O sea, puede que esté criticándolos, perdóname Señor si es así, porque yo también he estado tentada muchas veces, sobre todo es que la política como que nos mueve. Y yo he estado tentada muchas veces cuando hay campaña a subir estados así como que le caiga a tal persona que yo sé que… Pero no es correcto. ¿Usted vio a Jesús haciendo eso? Cuando le preguntaron, ¿hay que pagar impuestos? Ahí vino a ver que Jesús respondía, que dijo Jesús, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios.
al César lo que es del mundo, que es el dinero para Dios no es nada. O sea, si Él lo bendice con dinero, para Él eso es, toma dinero para que uses ese dinero para mi gloria, para mi reino, ¿sí? Y si no, pues no, porque es que para Dios, o sea, Él es el dueño de todo. A lo que voy es que no hay nada imposible para Dios. Así como para nosotros el dinero es guau, para Dios es un recurso más. O sea, para Él era como, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestra vida. Y lo hablamos una vez sobre cómo en la moneda estaba la imagen del César. Entonces era lo que es del César. ¿Y quién es la imagen de Dios en nosotros? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Lo cual quiere decir que nosotros debemos hablar como hablaba Jesús. Así era como hablaba Jesús, con sabiduría, con amor. Y finalmente, las obras de Jesús es lo que nosotros debemos hacer. A veces nos dedicamos más en lo que no debemos hacer y menos en lo que deberíamos hacer. Y la palabra está, es que yo no sé cuáles eran las obras de Jesús. Le invito a leer los evangelios, a leer la palabra, por favor. Y si usted es de los que dicen, no, es que yo no entiendo, yo tampoco entiendo muchas cosas que están en la Biblia. Hay pasajes que yo digo, me siento y busco entender y oro para que Dios, y así yo tenga que leer en mi devocional y a veces escribo, no entendí esto y tengo que volver a repasarlo, en algún momento seguramente el Señor me lo revelará, pero lo importante es que usted quiera entender, busque entender. El Espíritu Santo es importantísimo para usted como discípulo de Jesús. Hechos 7:51 dice al pueblo de Israel, creo que era Pablo el que estaba diciendo, Esteban, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. No resista al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su amigo, es su compañero y es su ayuda. Si usted es de los que escucha ahí una voz diciéndole que haga lo correcto y la ignora, usted está seguramente resistiendo al Espíritu Santo. Como conclusión, quisiera que leyéramos Hebreos 5:11 al 14, que dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Ahí Pablo estaba explicándole a los hebreos un tema bastante complejo sobre lo que significa el sumo sacerdote y cómo ahora Jesús es el sumo sacerdote. Y decía, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y creo que la palabra de Dios es clarísima, iglesia. Lo primero, ser discípulos de Jesús. Lo segundo, ya es tiempo de dejar de ser discípulos bebés eternos. No podemos seguir siendo discípulos que no son capaces de escuchar, por ejemplo, una prédica profunda del mensaje. Si usted es de los que se aburre porque dice, uy, no, a mí solo prédicas que me diviertan y esas que ya son muy profundas en la palabra, la Biblia lo dice, no está bien, porque quiere decir que usted es un creyente bebé y si usted lleva cuántos años en el evangelio y todavía no puede pasar de los conceptos básicos de la palabra, hay un problema en su discipulado. Usted no está madurando, no está creciendo y aquí la palabra dice, cuando usted no está creciendo y no es maduro, no está capacitado para distinguir entre lo bueno y lo malo y no va a poder vivir la vida que Dios quiere para usted. No se pueden quedar como bebés, no hay excusa, la palabra lo dice. Si crees en Jesús, sí. ¿Pasas tiempo con Él? ¿Hablas como Él? ¿Hablas lo que a Él le gustaría que hablaras? Y cuando llegamos a la pregunta de ¿haces lo que Él? Pues ahí sí peor. Y creo que lo que yo quería y pienso que lo que Dios quería de pronto que pensáramos y reflexionáramos esta mañana con base en lo que su palabra dice, y quiero que por favor, si pueden llegar hoy a estudiar 1 Corintios 1:10 a partir del versículo, hágalo, porque no es lo que yo diga, sino lo que Dios dice. Es necesario que despertemos como iglesia, porque o somos o no somos, o sea, no es que usted más o menos sea. Si le preguntan a usted, ay, soy un cristiano más o menos, eso no existe en la categoría de Dios. O usted es un seguidor de Jesús o usted no es un seguidor de Jesús. O usted dice, como Jesús dijo, usted es mío porque hace las obras que yo hago, o usted es de, ya sabemos quién.
es así. Y es triste y es duro, pero es así.